Tenemos noticias importantes en el sector del oro. Hoy nos acompaña Dan Wilton, el director general de First Mining Gold. Su empresa dio a conocer noticias importantes la semana pasada. Vamos a hablar de eso. También le vamos a preguntar su opinión sobre el precio del oro y el sector de la minería de oro en general. Dan, bienvenido de nuevo al sótano de Ron. Ron, siempre es un placer volver al sótano, aunque sea de manera virtual esta vez. Así, Sí, bueno, hemos estado reuniéndonos aquí por caray, ya van como 5 o 6 años. Y sé que tu empresa tuvo una noticia importante la semana pasada, algo en lo que han estado trabajando durante años. Vamos a profundizar en eso. Pero primero, ¿podrías tomarte unos minutos para darnos tus ideas, las cosas que te vienen a la mente cuando observas el mercado del oro en general en este momento? y, sabes, creo que la conversación sobre el oro se ha vuelto, creo, muy interesante este año. Y vimos ese fuerte impulso al inicio del año seguido de una corrección por razones que, ya sabes, creo que se pueden explicar, pero que no logro entender del todo bien. Alrededor de, ya sabes, mayores preocupaciones globales, alrededor de, ya sabes, la situación en Medio Oriente, y ahora el oro está en este nivel. Se siente como si hubiera encontrado su base bien por encima de los $4,000 la onza, lo cual es un nivel muy, muy saludable para la industria minera de oro, por cierto. Sabes, me apresuro a recordarle a la gente que publicamos nuestro informe técnico sobre Spring Pool en noviembre del año pasado con un precio del oro de $3,100. Así que ya sabes, todavía estamos $1,000 la onza por encima de eso. Pero, ya sabes, curiosamente, porque ya había subido y tal vez se adelantó un poco y luego retrocedió, hay toda esta preocupación y consternación. Creo que no es más complicado que esto. Había mucha gente que tenía oro y necesitaba efectivo, ¿verdad? Y necesitaban ese efectivo para seguir financiando operaciones militares, para financiar, ya sabes, su propia defensa civil. Hay muchas razones por las que las personas que históricamente ganaban dinero vendiendo petróleo tuvieron que vender otra cosa. Y creo que es lo que viste en el mercado del oro durante los primeros 6 meses del año, ya sabes. Pull. Pero creo que cuando ves dónde estamos hoy macroeconómicamente, te diría que todo lo que llevó el precio del oro a $5,000 y más es más intenso que antes de que llegáramos ahí. Así que no creo que haya nada alcista para el oro que haya retrocedido en absoluto. No creo que quede ni una pizca de conservadurismo fiscal en casi ninguna parte del mundo. Como un par de situaciones muy pequeñas y aisladas, ya sabes, donde los países están gestionando de manera efectiva su balance general y su estado de resultados, pero la mayoría de los países siguen gastando de manera escandalosamente derrochadora y eso solo va a tener un resultado al final, o sea, es insostenible. Y creo que eso solo va a ser positivo a largo plazo para el oro. Así que todas las personas que conocemos que habían estado pronosticando que el oro llegaría a 5,000, ya sabes, personas que realmente pasan tiempo estudiando esto día tras día, ahora están hablando de $8,000 para finales de la década y creo que, ya sabes, estamos bastante alineados con esa tesis. Es emocionante. Creo que digo, me quitaste las palabras de la boca. Todos los factores que hicieron que el oro y la plata tuvieran este gran repunte, como bien dices, solo se han intensificado. The tech Souls. Creo que otra cosa que es emocionante es el potencial de una rotación de capital que es algo cíclico, o sea, salir de estas acciones tecnológicas y volver como ocurrió después de que estalló la burbuja tecnológica. Eso ya sabes, que el sector en general, el oro y la plata, y el sector minero han sido un poco ignorados. Am, y cuando la gente quiera, ya sabes, hacer ese cambio de estos activos de papel a activos reales podría ser genial, no solo para los precios del metal físico, sino también para el sector minero. Si cambiamos al sector minero, porque obviamente ahí es donde opera tu empresa. ¿Alguna opinión general sobre antes de que nos enfoquemos en First Mining Gold? Sí, o sea, creo que los sectores de minería de oro y de plata, aquellos que están produciendo, están ganando dinero a manos llenas. Nunca habíamos visto este nivel de flujo de caja libre en los 35 años que llevo trabajando en esta industria. Nunca habíamos visto este nivel de flujo de caja libre, Ron. Es una locura, pero al mismo tiempo
tienes este factor coincidente de aumentando en algunos casos con presupuestos récord para exploración, donde las compañías mineras están gastando una cantidad récord de dinero tratando de reemplazar sus reservas a través de la exploración. Y aún así no están encontrando nada significativo. ¿Sabes? Lo que eso significa para nosotros, y sabes, esta no es una tendencia que fuera tan difícil de pronosticar. Si retrocedes 15 años, quiero decir, realmente el gasto en exploración se redujo desde 2012 hasta quizá el año pasado. Así que ha habido esta falta de inversión en la industria. Y esa falta de inversión ahora está trayendo consecuencias. Y ya sabes, lo que eso significa es que las grandes empresas están viendo que sus reservas disminuyen, porque debemos recordar que esta es una industria que se va agotando, ¿verdad? Como cuando extraes una onza de oro de tus reservas, ya no está. Tienes que encontrar otra. Así que sí, creo que la industria está en un estado excepcionalmente saludable en este momento, desde la perspectiva del balance general y del flujo de efectivo. Nunca ha estado mejor que ahora, pero al mismo tiempo nunca ha habido tanta necesidad de que reemplacen reservas, porque ya sabes, lo otro es la exploración. La razón por la que la gente encuentra menos es porque, por definición, todo lo que es fácil de encontrar ya se ha encontrado. Ahora están perforando más profundo, buscando en áreas más remotas, buscando, ya sabes, en países más remotos que carecen de infraestructura y de la capacidad para poner en marcha proyectos, ya sabes. Y creo que en la mayor parte del mundo, ciertamente en lo que podríamos llamar jurisdicciones de primer nivel, el tiempo para obtener permisos para estos proyectos, hablaremos de esto pues, de Springbok, pero el plazo sigue alargándose. Y aunque muchos gobiernos están haciendo un gran esfuerzo para ver cómo podemos, ya sabes, ojalá reducir esos plazos para otorgar permisos, todavía va a tomar mucho tiempo llevar nuevos proyectos y nuevos descubrimientos a través de ese proceso de desarrollo y permisos. Sí. Entonces, mis notas para el sector minero decían, número uno, que el sector minero en general está subvaluado, pero tiene una cartera de recursos en agotamiento. Hizo de replay kind. Y lo explicaste muy bien, estas grandes empresas van a necesitar reponer sus recursos y volver a llenar su cartera de proyectos. Tu empresa tiene dos enormes proyectos en etapa de desarrollo de varios millones de onzas en Canadá y algunas otras cosas en marcha también. Spring Pole, que creo que podríamos decir que es uno de tus proyectos insignia. Si no es que el principal en este momento tuvo una noticia enorme la semana pasada, y este es un proyecto de varios millones de onzas. Comparte con nuestra audiencia por qué eso es tan importante. Y creo que encasa muy bien con lo que estabas diciendo, que esto toma más de una década pasar de la etapa de exploración a donde estás ahora, que es la etapa de desarrollo avanzado con Spring Pole. Exacto, la semana fue y recibimos nuestras aprobaciones federales de evaluación ambiental, lo cual sabes, estuvimos en ese proceso federal de evaluación ambiental durante 8 años y medio. De acuerdo, una enorme cantidad de tiempo. Pero, ¿sabes? Creo que es un testimonio de lo minucioso que fue ese proceso por el que pasamos. Y la otra noticia realmente importante que dimos a conocer casi al mismo tiempo, justo antes de la decisión sobre la evaluación ambiental, fue que firmamos un acuerdo preliminar con la Nation Slate Falls, que es una de las comunidades indígenas con las que estamos trabajando. Y muy importante, eso fue, ya sabes, ahora hemos llegado a acuerdos preliminares, avanzando hacia acuerdos de proyecto integrales y de largo plazo con todas las comunidades en las cercanías de los proyectos con las que hemos estado consultando. Así que también son noticias muy emocionantes en ese sentido y hay una sensación de impulso alrededor del proyecto. Sí, pero lo más importante para nosotros, ya sabes, el verdadero sello es esa decisión a nivel federal. Todavía tenemos trabajo por hacer, obviamente, para completar la evaluación ambiental provincial que sigue en curso. Pero es un logro muy, muy importante para el proyecto aquí y estamos muy, muy emocionados de haberlo alcanzado. Sí, felicidades, Dan, porque he estado siguiendo la empresa prácticamente desde su inicio, que fue hace casi 10 años. Así que sé cuánto tiempo, cuánto trabajo y qué tan importante es esto. Porque digo, ¿cuántos otros proyectos de esta magnitud hay en Canadá?
Bueno, sabes, tenemos una diapositiva en nuestra presentación corporativa que muestra los proyectos que tienen más de 5 millones de onzas. ¿Quieres que la muestre, Dan? Sí puedes, sí. O sea, esto básicamente cuenta la historia aquí, ¿sabes? No hay tantos de estos proyectos. Y la realidad es que, ¿sabes? Muchos de estos proyectos ya han sido comprados por otros grandes productores. Puedes ver algunos ahí. Hay uno ahí que está en producción o en construcción ahora mismo en SK Creek con Esquina, quien lo está llevando hacia la producción. Y luego hay una larga lista de otros que aún no tienen sus aprobaciones de evaluación ambiental. Y ya sabes, muchos en esa lista apenas han comenzado ese proceso. Así que ya sabes, ese proceso implica un par de años de recopilación de datos. Es un proceso largo de construir relaciones con las comunidades indígenas en las zonas. Sí, están evaluando la infraestructura, está todo, ya sabes. El trabajo real que hay que entender y hacer para construir una mina. Y ahora mismo, con Springpole, con su decisión de evaluación ambiental, eso lo pone en términos de plazos al principio o cerca del principio de la fila, porque creo que tal vez hay 3 proyectos en esa lista en los que podrías empezar la construcción antes de 2030. Quiero decir, tal vez 4, pero no es una lista larga. Así que volviendo al punto del que estábamos hablando sobre la industria, casi todas las grandes empresas de oro del mundo quisieran tener un proyecto de producción a gran escala en Canadá. Springpole, como lo hemos planeado, sabes, está proyectado para producir en promedio más de 300,000 onzas al año durante los primeros 8 años de vida de la mina. Sabes, este es un proyecto considerable, como un proyecto de importancia global. Y simplemente no hay tantas oportunidades en las que las grandes empresas participar en proyectos como este. Así que estamos emocionados por eso. Sabes, hemos sido bastante abiertos sobre la posibilidad de traer un socio para ayudarnos a trabajar en Springpole en el futuro. Y sabes, creo que alcanzar estos hitos es un paso realmente importante hacia esa siguiente etapa también. Sí, se puede decir que cuando vemos esa lista que acabamos de ver, que tienes una gran ventaja. That list. Quiero decir, en primer lugar, esa es una lista muy pequeña de proyectos, pero también que tú con Spring Pole Pro ahora tienes una gran ventaja sobre casi todos los demás proyectos en esa lista. Um, en casi todos los demás proyectos. Y cuando digo ventaja, sabes, lo más importante es que ya has alcanzado ese hito. Y es una de las cosas más importantes que hemos escuchado constantemente de posibles socios en el proyecto a lo largo de los años. Varias personas han venido a verlo porque es un gran yacimiento en Ontario, en una excelente jurisdicción para construir una mina. Pero creo que es simplemente ese periodo de tiempo para llegar a esa decisión de evaluación ambiental, que ya sabes, los gobiernos están trabajando muy duro para tratar de reducir esos plazos. Pero el proceso gubernamental es solo una parte de ese periodo de tiempo, ¿verdad? O sea, tienes que hacer todo el trabajo para estar listo y poder entrar en ese proceso. Y tienes que hacer todo el trabajo, ya sabes, de construir relaciones y fortalecer las capacidades de las comunidades con las que estás trabajando en torno a los proyectos también. Eso es una parte tan importante del desarrollo de proyectos en Canadá. Así que sí, lo que estamos, ya sabes, estamos muy contentos de haber llegado a ese hito. Realmente, ya sabes, en términos de riesgo-beneficio, realmente cambia el perfil de la empresa. Eso, Eso reduce bastante el riesgo del proyecto. Absolutamente. absolutamente. Ah, ah, Tengo una foto aquí en mi escritorio de en octubre de 2023. Siempre la veo antes de salir en vivo. El precio del oro ese día era de $1,900 por onza. ¿Es correcto? Sí, $1,900 por onza. Y el precio de las acciones de First Mining en dólares estadounidenses en Estados centavos. A Fisago. Eso fue hace un poco más de 2 años y medio. Cuando miro hacia atrás en estos últimos 2 años y medio, obviamente todo el sector del oro y la plata, la presión ha cambiado bastante con el aumento de los precios, pero has logrado mucho, siempre eres rápido para reconocerle el mérito a tu equipo también. Pero podrían haber salido mejor las cosas para First Mining en los últimos 2 años y medio. Bueno, Pa- Quiero decir por el trabajo duro y por tener visión, porque he estado siguiendo la empresa durante 8 o 9 años hasta este punto. Pero parece que tú
y tu equipo realmente se mantuvieron firmes, se mantuvieron enfocados en lo suyo, por falta de una mejor manera de decirlo. Tuvieron la visión y ahora han posicionado a la empresa solo con Springpole por su potencial. O sea, de verdad vienen tiempos tremendos. Creo que sí. O sea, siempre tienes la oportunidad de reflexionar sobre cosas que tal vez hubieras hecho diferente. No, ha sido una enorme cantidad de trabajo. O sea, piensa que empecé aquí a principios de 2019. Así que ya llevamos 7 años y medio en esto. Y muy rápido, junto con nuestro consejo, establecimos la estrategia y los principios para tener estos proyectos listos para cuando la industria los necesitara más. Y fue una época realmente difícil, la verdad, salvo un pequeño repunte en 2020, donde tuvimos algo de acceso razonable a capital y el precio de acciones subió un poco en esa época posterior al COVID durante unos 6 meses. Fuera de eso, este era un sector en el que nadie quería invertir, especialmente no solo en oro y plata. Como sabes, muy pocas personas querían invertir en eso. Pero ya sabes, es fehaciente el sector de desarrollo por la incertidumbre en los plazos, la incertidumbre de, ya sabes, la capacidad de llegar a acuerdos con las comunidades, la capacidad de obtener esa licencia social. Am, ha sido un camino realmente difícil y simplemente tuvimos suerte de llegar hasta aquí en gran parte porque nuestro fundador, Keith Neumeyer, tuvo la visión de adquirir un gran portafolio de proyectos. Y ¿sabes? ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos, Ron? Tú habías publicado completamente por tu cuenta un análisis de nuestro primer acuerdo de empresa conjunta en Pickle Grow y nosotros estábamos. ¿Quién es este tipo que está haciendo un mejor trabajo que la mayoría de los analistas de investigación en Toronto y Nueva York? Pero no, hemos tenido que trabajar ese portafolio, lo que nos ha dado, ya sabes, hemos convertido ese portafolio de activos ahora en 90 millones de dólares en efectivo, que es la diferencia entre poder hacer un trabajo real o no. No. Y así que sí, eso es totalmente, ya sabes. Crédito al equipo por haber, ya sabes, trabajado duro para encontrar maneras de convertir estos activos en efectivo para darnos el margen de maniobra. Pero un gran reconocimiento al fundador y a nuestro presidente Keith Neumeyer por prepararnos para el éxito en el. Sí. Tuve una conversación interesante con otro director general en el sector minero y le dije, bueno, eres casi como un visionario porque él estaba en el sector de la plata saliendo y explorando en busca de plata. Él dijo, bueno, o era un visionario o era muy terco o ambas cosas. Así que creo que todo visionario tiene que tener una buena dosis de ambas cosas. Algo es convicción y algo es terquedad, sin duda. Ay, sí, sí. Así que cuando veo el precio de las acciones y he escuchado a varias personas decir esto y la emocionante oportunidad en Springpole, pero parece que el precio de las acciones solo está reflejando Springpole en este momento. Y hay mucho más en First Mining Gold que solo Springpole. E incluso eso parece estar subvaluado. ¿Puedes hablar un poco sobre eso y quizá mencionar Duparquet? Porque hay mucho valor potencial que se puede aprovechar ahí y luego sé que está la mina Seva, la situación de Seva con Cameron, por supuesto también Nickel Crow. Sí. Entonces, ya sabes, cuando pensamos en nuestros pares, que son empresas que están desarrollando proyectos en etapas avanzadas en Canadá, cuando pensamos en ese grupo de pares, ya sabes, tienden a cotizar hoy en día, incluso después de una pequeña caída, están cotizando, ya sabes, entre 250 y $350 por onza en el subsuelo. Daya talir el ubra 100 dal ler serents. Ahora con Spring Pole, si solo que hacen las onzas que tenemos en Spring Pole, ya sabes, hoy estaríamos cotizando a poco más de $100 por onza. Así que si no tuviéramos nada más en la empresa, aún estaríamos cotizando con un descuento en comparación con nuestros. Ya sabes, señalé que recientemente proyectos de escala comparable en buenas jurisdicciones se han estado vendiendo a compañías mineras más grandes por cientos a $500 por onza. Bien. Eh, Cuando pensamos en el valor, todavía tenemos mucho espacio para crecer en ese aspecto antes de siquiera darle algún crédito a Duparquet. Y solo necesito recordarles a los espectadores y visitantes frecuentes del sótano que Duparquet es un proyecto más grande que Spring Pole. Está ubicado a media hora de una fundición
con línea eléctrica y carreteras pavimentadas que llegan al proyecto. Está en un distrito minero muy prolífico, es una mina que ya produjo en el pasado, tiene toda esta infraestructura a su alrededor, está en medio de, ya sabes, posiblemente la mayor fuente de capital humano de alta calidad para la industria minera en el mundo, en medio de la BTV. Y aún así, ya sabes, no se nos está reconociendo nada de ese valor en este momento. Así que es un poco como el pato, donde no ves sus patas remando bajo el agua. Estamos remando furiosamente en el parquet este año en un par de frentes. Así que tenemos 3 equipos de perforación operando ahí ahora mismo, algunos haciendo trabajo ambiental, trabajo de exploración y otros trabajo de conversión de recursos. Así que es un avance importante del proyecto desde esa perspectiva. Pero lo más importante es que este año comenzamos desde principios de año a recopilar un año completo de datos de línea base ambiental en Duparquet. Así que al final de este año vamos a estar en una posición en la que podríamos empezar a redactar una evaluación ambiental para Duparquet, lo cual es un gran paso, obviamente acabamos de pasar con Springpole. Así que no está tan atrasado. Nuestro objetivo será que en 2027 tengamos, ya sabes, un estudio de prefactibilidad, luego avanzar hacia un estudio de factibilidad y meter a Duparquet en el proceso de evaluación ambiental. Y bueno, cuando la gente ve nuestras presentaciones, incluso en nuestros informes técnicos, ya sabes, el momento en que publicamos esa actualización para Duparquet. En 2023, ya sabes, estamos trabajando los $800 por onza. Así es. Y la gente vio el proyecto y como que se preocupó un poco y dijo, ya sabes, parece un poco ajustado, excepto que a un precio del oro de $2,200, que era nuestro escenario optimista en ese informe, es $1,000 millones. Sí, es un band de $1,000 millones y una TIR del 30%. Así que ya sabes, si sumas otros $2,000 por onza a eso, probablemente serían otros $2,000 millones estadounidenses, que hoy serían, ya sabes, más de $2,000 millones canadienses, además de ese 1,000 millones de valor fundamental en ese proyecto. Así que ya sabes, fácilmente podría ser múltiplos de nuestra capitalización bursátil actual. Así que sí, creemos que pronto habrá una actualización importante para Duparquet. Ya sabes, estamos apuntando a una actualización de recursos más o menos para finales de año. Y luego pasar esa prefactibilidad avanzada, ir al estudio de factibilidad y llevarlo al proceso de evaluación ambiental, donde nuestro objetivo final en Duparquet es, como sabes, Ron, fue una mina que produjo en el pasado. En la década de 1930 fue la mina de oro más grande de Quebec. IT the temp, I shove trees. Así que nuestro objetivo es que esa mina vuelva a producir en el centenario de cuando comenzó a operar por primera vez. Y recuerdo cuando ejecutaste la transacción para consolidar los diferentes paquetes de terreno y crear este proyecto DuPark. Corrígeme si me equivoco, pero no fue eso una de las cosas que más le interesaron a Keith Neumeyer, cuando originalmente armó el proyecto, como el potencial de poder hacer eso en DuPark. Absolutamente. Quiero decir, era un paquete de terrenos un poco fragmentado alrededor del proyecto. Y tenía una situación de propiedad complicada, la cual resolvimos trabajando con algunos de los accionistas originales para ayudar a solucionarla. Y entonces, ya sabes, tomó algo de tiempo construir una relación y generar, ya sabes, credibilidad con ellos, de modo que tuvieran la confianza de que íbamos a poder hacer mucho del trabajo importante que estamos haciendo ahora. Y eso es gestionar el legado ambiental que existe ahí. Y hemos logrado grandes avances en eso y continuaremos haciéndolo este año. Y luego tener un equipo que realmente pueda involucrarse, entender la geología y tener un camino para el desarrollo del proyecto. Así que está en proceso. Sabes, obviamente todos hemos estado trabajando al máximo en Springpole para llegar a la decisión de la evaluación ambiental. Sí, Y es mucho trabajo para nosotros pasar de este punto a la decisión de construir, ya con todos los permisos obtenidos que estamos planeando para principios de 2028. Así que ya sabes, hemos logrado grandes avances, pero todavía queda mucho trabajo por hacer en Springpole. Ya sabes, llevarlo a través de su estudio de factibilidad definitivo, la ingeniería detallada. Ya sabes, tramitar la siguiente etapa más detallada del proceso de permisos. Probablemente sea un proceso de unos 18 meses para llegar a esa decisión de construcción. Hay mucho trabajo por hacer, pero de nuevo, hacerlo respaldado por el impulso que nos dan estos hitos en el proceso de evaluación ambiental y los acuerdos con las comunidades lo hacen más emocionante. Sí,
Y proyectos parecen, por decirlo así, alinearse bastante bien en cuanto a tiempos, a medida que avanzamos hacia los próximos 5 o 6 años también. Quiero decir, necesitamos establecer nuestras estructuras en Springpole que nos permitan pasar de la decisión de permisos a las operaciones de construcción, ¿verdad? Así que ya sea que terminemos haciéndolo nosotros mismos o que traigamos un socio, para eso creo que al final todavía tenemos muchas sobre la mesa sobre cómo financiarlo, porque es un proyecto tan grande y sólido. Así que ya sabes, seguimos explorando muchas de esas opciones, pero el verdadero plazo para esa decisión de construcción y digamos la decisión de capital de $1,000 millones todavía está, ya sabes, probablemente a 18 meses de distancia. Entiendo, pero espera. Hay más. Puedes hablar brevemente sobre Seva Mining con el proyecto Cameron y también Pickle Crow. Esos son probablemente dos de los últimos y más significativos remanentes del portafolio original que tenemos. Así que nos asociamos con el grupo Fiore y Frank Giustra y su equipo para lanzar Save Sevago Mining a finales del año pasado. Así que ese era nuestro proyecto Cameron que siempre nos ha encantado. Pero ya sabes, en cuanto a tamaño y escala, siempre estuvo como en tercer lugar de la lista. Y así que decidimos que teníamos un equipo que realmente estaba interesado en ayudar a impulsarlo. Ellos reunieron un gran equipo para ayudar a impulsar eso. Todavía poseemos el 48% de esa empresa. Y se está preparando y haciendo todo lo que necesita para realmente volver a ponerse en marcha y empezar a demostrar lo que es un proyecto realmente interesante en Cameron. Así que, ya sabes, la gente olvida que este fue un proyecto que se llevó a estudio de factibilidad en los años 80 y 90. Tienen una rampa de 300 metros que baja hasta el yacimiento. Está desarrollada dentro del mineral en 2 o 3 minas subterráneas. Se entiende excepcionalmente bien. Pero creemos que todavía hay una enorme cantidad de potencial de recursos ahí. Porque tienes que recordar la última vez que se revisó este proyecto. El precio del oro era de 250 o $300 la onza RON. Como sabes, antes la gente soñaba con $500 la onza y todo sería genial. Ahora es 10 veces más de lo que era entonces. Así que ya sabe, la economía de una mina subterránea de 3 o 4 gramos hoy en día, especialmente con la infraestructura que hay, es radicalmente diferente. Así que no, estamos muy emocionados. Tenemos un gran equipo ahí. Ellos lo están impulsando y estamos emocionados de que realmente empiecen con el plan de trabajo que han estado preparando. Y luego en Pickle Crow, ¿sabes? Tenemos un nuevo socio ahí en Bella Vista Resources que acaba de comprar la participación de Pickle Crow de Firefly. Y Bella Vista está dirigida por el equipo que básicamente acaba de desarrollar y vender a Grey Mining en Australia, que sería una de las historias de desarrollo más grandes en Australia, ya sabes, en el sector del oro, tal vez de todos los tiempos. La vendieron por unos $5,000 millones. Hayo. Y de hecho, se le describió a Gray como una especie de híbrido entre Duparquet y Springpole. Así que, pero en realidad tiene muchas similitudes con Duparquet, un cuerpo de mena refractario, leyes similares de tajo abierto. Era un gran tajo abierto de 1 gramo de oro, ya sabes. Y sí, hicieron un gran trabajo avanzando con eso. Y al final, un par de postores terminaron pujando de manera bastante agresiva para venir y adueñarse de ese proyecto cuando ya estaba cerca, ya sabes, del periodo de decisión de construcción. Así que es un gran equipo el que lo tomó. Creo que ahora tienen un par de taladros trabajando ahí y nosotros tenemos un 20% de participación en ese proyecto y nuestra participación en el proyecto está cubierta hasta que se tome la decisión. Así que ya sabes, creo que acaban de recaudar entre 30 y $35 millones y tienen buen financiamiento para los próximos 18 a 24 meses de trabajo muy agresivo ahí para delimitar más recursos. Creo que están buscando convertir parte de los recursos inferidos en medidos e indicados y empezar a desarrollar un plan real de desarrollo alrededor de eso, que es lo que hicieron con tanto éxito en The Grade. Así que ya sabes, entre esos dos proyectos, creo que hay entre 50 y $100 millones en valor solo entre esos dos. Y podría ser mucho más alto que eso, ya sabes, dependiendo del éxito que tengan. Así que no, sí, es emocionante. Creo que eso también, ya sabes, en última instancia para nosotros nos da más opciones y apalancamiento a futuro y será otra fuente potencial de financiamiento para nosotros en el futuro.
Así que seré yo quien lo diga. Solo mis observaciones, mis pensamientos. El precio actual no refleja el valor de Springpool por sí solo en este momento. Cuando lo comparo con otros proyectos similares que están en una etapa similar del proceso de desarrollo. Así que no, el precio de la acción no refleja lo que debería si solo estuviéramos viendo Springpool. Y luego puedes sumar Cameron, que tiene el potencial de ser incluso más grande que Springpole, pero ahí realmente no se está reflejando ese valor. Y luego tienes el acuerdo minero de Seba con Cameron y Pickle Crow también. Yo seré el que lo diga, porque la acción sigue estando infravalorada y ofrece una gran oportunidad a medida que avanzamos hacia los próximos años, décadas, especialmente con lo que podríamos ver con el precio del oro. Sí, O sea, creo que si el precio del oro se mantuviera más o menos en estos niveles, sin mencionar que suba, creo que todavía estamos cotizando a una cuarta o quinta parte del valor de nuestros pares hoy en día, ¿verdad? O sea, sigue estando, está dramáticamente infravalorada por cualquier métrica. Así que sí, ya sabes, hemos reconocido que ha habido, sí, creo que mucha, ya sabes, llámalo eh, eh, escepticismo sobre el proceso de permisos en Spring Pool. Hay varias personas que vieron eso como un riesgo y que solo querían ver el resultado del proceso de evaluación ambiental y que la empresa asegurara su licencia social antes de estar dispuestos a invertir. Sí. Pero eso, ya sabes, esos datos concluyentes ya están a la vista ahora. Y creo que la aprobación federal y algunos de los acuerdos que tenemos con las comunidades son demostraciones muy claras de la trayectoria en la que estamos. Así que es muy emocionante. sabes, de nuevo, todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero, ¿sabes? Creo que es una de las cosas sobre esta historia, Ron. Creo que tú y yo hemos hablado de esto varias veces en el pasado. Ambos somos inversionistas de valor profundo, ¿verdad? Fundamentalmente. Y eso es una de las cosas que siempre me han encantado de esta historia. No necesitas averiguar dónde está el valor, ¿verdad? Como que el impulso terminará poniéndose al día con ese valor. Y, ¿sabes? Podemos ver lo que pasa cuando la historia cobra algo de impulso, como lo hicimos en, ya sabes, noviembre y en el sector en general en noviembre, diciembre, enero, donde, ya sabes, pasamos de, ya sabes, 30 centavos a 80 centavos bastante rápido. Pero ahora hemos vuelto a subir ahí basándonos solo en el valor fundamental de lo que tenemos, que sigue estando subvaluado por múltiplos en comparación con nuestros pares y por múltiplos en comparación con a los niveles a los que cotiza el resto de la industria con activos realmente estratégicos. Que en algún momento, creo, ya sabes, como lo dije antes, en 2019 nos propusimos tener estos proyectos listos para cuando la industria más los necesitara. Y creo que estamos bastante cerca de ese punto. Y una última cosa que quería mencionar y saber tu opinión al respecto. Nunca está de más cuando el fundador y presidente de la empresa está comprando cantidades significativas de acciones. Eso es información pública. Lo veo, no sé, todos lo ven en CEO.ca y digo, ¿qué más podrías pedir? Y sé que tú y otros altos directivos de la empresa también han invertido su propio dinero en la compañía, lo cual creo que es una verdadera prueba del alineamiento no solo del fundador, sino también de toda la alta dirección con los accionistas. Sí, claro, sin duda. Y Keith sigue comprando. Él compró algunas después de que salió la resolución de la evaluación ambiental y ya sabes, tiene la meta de llegar a un número redondo, probablemente algo cercano a 50 millones de acciones. Y él ha estado ahí para apoyarnos todo el tiempo y la gente que sigue eso sabe que Keith ha estado comprando en el mercado, ya sabes, casi cada trimestre durante los 7 años y medio que llevo aquí. Así que es un gran apoyo. Diary. Y ya sabes, con los seguidores de Keith viene un montón de accionistas excelentes de larga trayectoria y leales que estaban encantados. Ya sabes, han estado con nosotros en un viaje bastante largo, pero muchos de ellos han estado con nosotros en partes importantes de este viaje y pudieron bajar su costo promedio con el tiempo. Y ya sabes, es en el mismo tipo de financiación. Yo puse mucho dinero en esta empresa, ya sabes, en 2019 y 2020 y 2021, cuando esas fuentes de capital eran bastante difíciles de encontrar.
Y ya sabes, muchos en parte de su compensación en acciones durante ese tiempo para que pudiéramos mantener efectivo en el negocio, porque ese era el recurso escaso. Así que ya sabes, estamos completamente alineados con los accionistas. Sí. Y todavía vemos, ya sabes, como digo, tenemos un potencial de retorno de varias veces que necesitamos seguir ejecutando y seguir avanzando. Pero de nuevo, no necesitamos hacer aspavientos sobre dónde va a venir el valor fundamental. Si nunca encontramos otra onza en esta empresa, sigue siendo muy, muy barata. Sí, hay mucho oro en el subsuelo de Canadá, no hay duda de eso. De parte mía y de nuestros espectadores, quiero decirte gracias. Hay algo que se me haya olvidado mencionar. Sé que la gente quiere aprender más sobre la empresa. Pueden ir al sitio web firstmininggold.com, TIMGF. La acción cotiza en la TSX con el símbolo FF y en Estados Unidos en el OTC con el símbolo FFFMGF. ¿Hay algo más que se me haya olvidado preguntarte hoy? No. Solo para las personas que quieran comunicarse, siempre pueden contactar al famoso Paul Morris. En caso de duda, llama a Paul. Correcto. Llama a Paul. Paul, arroba firstmininggold.com es muy, muy bueno para responderle a la gente de manera oportuna. Así que sí, animamos. Has tenido a muchos de nuestros accionistas dedicados que han llegado a través de nuestra relación contigo, Ron. Y sabes, sé quiénes son los seguidores entusiastas de Ron's Basement. Estamos viendo a varios de ellos aquí en el simposio de Rick Rule y la gente sigue hablando de ti. Así que ya sabes, has construido un gran grupo de seguidores y mucho de eso se ha traducido en muy buenos y leales seguidores y accionistas de First Mining. Así que te agradecemos mucho por eso. Sumburu a Family Feed to Triyet. Las personas que forman parte de First Mining Gold, los accionistas con los que me comunico, tienen un cierto ambiente familiar, ¿verdad? Porque absolutamente hemos creído en esta historia, hemos creído en ti, hemos creído en el equipo directivo. Take Saudanu, thank you, y ver todo realmente está tomando forma. Creo que va a ser muy divertido continuar este viaje en los próximos años. Así que Dan, gracias. Gracias por tu apoyo al sótano de Ron. Felicidades por las buenas noticias de la semana pasada y esperamos verte la próxima vez. Sí, suena bien. Realmente lo aprecio.